Bienvenidos a este podcast Misión GJ. En esta ocasión tenemos a nuestro apóstol Erickson Salazar. Qué bueno, qué bueno. Estamos aquí fluyendo en lo profético para la casa. Así es, desde la casa y para la casa. El lugar donde venimos a alimentarnos de la palabra y a determinar a quién realmente le estamos sirviendo con este tema recientemente emitido, Esclavos del Pecado. Y con este monólogo, que fue un monólogo recientemente emitido en esta semana, Sí. Me dijo en mi cara: toda tu vida fue un engaño. Wow. Porque hay cosas más allá de lo que nosotros conocemos como pecado. Y realmente con este tema fue muy fuerte, y con el nivel de detalle me dio como una pequeña luz. Sí. Porque un pequeño fragmento con el podcast de hoy ya se ilumina completamente. Pero me dio una pequeña luz de a quién es que yo le estoy sirviendo, qué es lo que yo estoy haciendo y qué es lo que yo estoy creyendo que yo estoy haciendo. Su santísimo. Dios mío. Fue un asunto muy fuerte y realmente ya estoy ansioso con el tema de hoy. Qué tremendo. Sí. Sí. Es que al final de todo, qué bueno que tú te interesas por las cosas del reino. Mira, estoy contento contigo. Eso suena bien, porque estamos en unos tiempos donde si la gente entendiera que solamente a través del manual de vida, a través de lo profético, que va a conectar con el propósito de Dios su vida, Sí. dejara de hacer todo lo que está haciendo y se dedica solamente a escuchar. Y más cuando usted tiene una casa de donde alimentarse. Claro. Si la gente supiera que el que le da la espalda a lo profético de la casa, usted ya se está condenando. Wow. Así que este tema, esclavo del pecado, es algo que se habla mucho del pecado, pero aquí vamos a ver un poquito de esa esclavitud, donde hay personas que todavía parece que les gusta la esclavitud del pecado. Sí. No entiendo por qué. Después de escuchar esto, no entiendo por qué, pero sí, todavía seguimos atados en esa parte. Bueno, lo que pasa es que al final sí se entiende por qué. Hay un nombre muy clásico que nos lleva a entender por qué. Se llama la ignorancia. Ah, bueno. Claro está. Sí, Claro porque está. una ignorancia que a veces cae en lo que es espíritu de error. Ujú. Porque al final todo el mundo tiene su propia creencia y diseña su propia filosofía, Sí. que es un sinónimo, como quien dice, de religión. Sí. Porque todo el mundo crea su propia religión. Yo creo así, yo creo así, no, yo creo esto. ¿Y quién te dijo a ti que esto es lo que tú creas? Esto es basado a qué dice él. Ujú. Ahí que parte todo. Y en este tema, mira que claro, se habla de esclavo del pecado. Y si nos vamos a este monólogo que dice cómo nos pasamos la vida creyendo que podemos jugar con la justicia de Dios Padre, violentando lo establecido, haciéndonos los desentendidos de la línea profética sin ninguna sujeción, por no querer ir a la fuente que establece las reglas en esta vida y seguir viviendo en los ciclos que nos demandan para estar como esclavos del pecado. ¿Viste ese desglose de introducción de este tema? Sí. Entonces, las personas quieren andar jugando con la justicia de Dios. O sea, no hay un respeto porque la gente dice, ok, ¿cuál es la justicia de Dios? En su palabra está la justicia de Dios. Claro. Ahí se declara todo. Entonces, uno anda creyendo como sin ningún tipo de regla, sin ningún tipo de guía dentro de lo que te vaya a dar una línea profética o una pauta. Bueno, ya eso va a hacer que usted viva en esa esclavitud de pecado. Y si definimos lo que es esclavo, ante todo, nos vamos a dar cuenta que esclavo es aquel que carece de libertad y derecho propio por estar sometido de manera absoluta a la voluntad y el dominio de otra persona, que en ese caso es su dueña y que puede comprarlo o venderlo. Eso es un esclavo. Wow. Así que son deudores que no pueden pagar y que convierten en esclavo del acreedor. Ese fue uno de los puntos que realmente más me impactó en esto, porque todo lo que yo estoy haciendo ni siquiera es por voluntad mía propia.
es porque ya yo le estoy debiendo a mi dueño, en este caso el pecado. Bueno, aquí lo que estamos definiendo en este caso, el esclavo como tal, lo que se define como esclavo. Sí. Para tener una idea de por qué somos esclavos del pecado. Date cuenta que el esclavo es el que está dominado por algo. En este caso hay personas que lo domina la pasión, a otros lo domina el vicio, a otras personas que necesitan realmente sentirse sujetas, están sujetas por otro. Sí. Y ese esclavo es esclavo de su propia voluntad o de su necesidad. Así que uno siempre está identificando ese tipo de esclavos porque ellos están muy atados a vanidades, a entretenimiento, están atados a mentiras, a orgullo. Tú lo ves a legua, Sí, wow, sí. mira, aquel esclavo de la vanidad, wow, aquel esclavo de la mentira, aquel esclavo de la religión. Tú lo ves que es un esclavo. Y hoy vamos a aprender lo que significa estar esclavo y a dónde te lleva esa esclavitud. Ok. Porque una de las cosas que hace eso es que te roba, porque tú mismo te arrancas y se desperdicia y se desparrama lo que es tuyo. Sí. Imagínate, es como el que vive en la esclavitud del miedo, el temor, ¿me entiendes? Desperdicia el gozo y la alegría por vivir en temor y en miedo. Sí. Así que ese es esclavo. Ahora, ¿qué la parte del pecado? ¿Qué se define? Bueno, el pecado es el alejamiento voluntario a los principios de Dios Padre. Eso es pecado. Oye, qué definición más ligera y más sencilla. Así que cuando nosotros damos el derecho legal al maligno y nos desvía del propósito del eterno, eso es pecado. Wow. O sea, el pecado es un derecho que tú das. Oye, qué fuerte. Y ese derecho te aparta de la riqueza de Dios que ha sido manifiesta para ti. Wow. Eso es lo que es pecado. Mira cómo, Qué fuerte eso. claro. Qué fuerte. ¿Tú sabes por qué uno define las cosas aquí que la gente dice, wow, wow, tremendo, qué bien lo dice? Porque nosotros hablamos de una manera llana y muy, vamos a decir, práctica. ¿Entiendes? Y sin ninguna liturgia. Porque hasta lo de Dios le anda como una liturgia, hasta se cambia la forma de hablar cuando se va a hablar de Dios. Sí. Cuando realmente lo de Dios se maneja hasta de un contexto social. Sí. O sea, espiritualizamos tanto las cosas cuando a nosotros se nos olvida que todo es espiritual. Lo natural, ¿entiendes? Lo emocional, lo psicológico, todo es espiritual. O sea, el mal, el enemigo, el diablo, el humanismo, el espíritu de error quiere desligar lo espiritual de las cosas Sí. cuando todo eso es espiritual. Ahí está lo fuerte. Claro, Ahí está lo fuerte. lo que tú haces en el natural se refleja en el espiritual. Y lo que tú haces en el espiritual se refleja en el natural. Claro. Así que, si nos vamos a Juan 8:34, dice, ahí dice Jesús que nos dice bien claro, en verdad os digo, todo el que comete pecado, esclavo es del pecado. Bien claro que lo dice. No, claritico. Así que hay personas que son esclavos del pecado y mira que la definición de pecado, volvemos y definimos el pecado. El pecado es lo que nos aleja de la voluntad al propósito de Dios Padre. Sí. Es cuando nosotros voluntariamente nos alejamos del propósito. Es usted que se aleja. Tu voluntad tú la sometes, ¿entiendes? A darle rienda suelta y no someterla al Espíritu. Sí. Eso es pecado. Uf. Oye, qué fino. Por eso que la gente vive sacaliñando pecado de, no, tú hiciste, yo te vi con esto. ¿Sabes? Más de una apariencia, más de cosas, más de forma. Sí. ¿Entiendes? Pero, güey, te vi con un arete, te vi con esto, te vi con algo en la mano bebiéndote. ¿Sabes? Como, hello, güey. Si tú supieras, el pecado no se ve en la cara. Uf. El pecado no se ve en la cara. ¿Ok? Así que muy claro bien lo dijo el Señor, que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Sí. Y repito, pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo, es pecado. Claro. Y Romanos 6:16 muy claro nos dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia
para justicia. Wow. ¿A quién tú quieres someter? Al final no nos vamos a librar de la esclavitud. No. Lo que tenemos que decidir quién es nuestro dueño. Entonces. Pero ahí que viene el caso. Tú dirías, bueno, realmente yo no me he sometido a la justicia de Dios, pero tampoco al enemigo. ¿Y a quién te sujetaste? A mí. Pues el diablo. No. Tú y el diablo es lo mismo. Es la misma vaina. Por eso, en el manual de vida, muy claro dice en 1 Juan 1, del 8 al 9, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Así que Dios quiere venir a liberarnos del pecado, pero nosotros mismos no queremos confesar. Y adivina por qué tú no confiesas. ¿Por qué? Es que tú ni sabes dónde está el pecado que tú tienes. Y adivina por qué tú no sabes dónde está el pecado que tú tienes. ¿Por qué? Porque usted no conecta. Ah. Tú sabes cuando la gente al final entendió quererse arrepentir a Dios, ¿cuándo fue que lo hizo? ¿Cuándo? Cuando se explotó, perdió un pie, una pierna, tuvo una situación, una tragedia, perdió el dinero, perdió el marido, perdió los hijos. Y ahí es que dice, Dios mío, ayúdame. Tiene que perder todo para salvarse. Por consecuencia que la gente termina buscando a Dios. Ay, ay, ay. Y son esclavos del pecado. Hermano, el lío está que con Dios Dios no tiene nada con usted. Incluso aquí nadie tiene un problema con Dios. El problema suyo es que usted se construyó una prisión y se ha hecho esclavo del pecado. Wow. ¿Tú sabes qué significa ser esclavo del pecado? ¿Qué significa? Es que usted le ha dado todo el derecho al enemigo para que se tome todo lo que Dios le ha dado. Uf. Wow. Señores, usted solo se arma un lío. Hermano, usted se arma un lío, usted solito. Dios, al contrario, te envió a su Hijo, mandó a su Espíritu, dejó la palabra. Dios ha hecho de todo por llamar tu atención. Pero usted dijo, bueno, déjame decirte, estoy en mi escalabozo de pecado, esclavo, y hasta la llave boté. Wow. Qué vaya. Hay mucha gente dentro con uno en el ministerio lleno de esclavos de pecado. Sí. Y le hablamos, mira, salte de ahí, salte de esa esclavitud, salte. Ellos quieren seguir. Y eso es consecuencia, viene y consecuencia van y no cogen. Entonces lo entrega al Señor. Señor, lo que tú quieras. Sí. Es fuerte, ¿eh? No, bastante, bastante. Entonces, en ese sentido, para poder llegar al tema de lo que habíamos leído anteriormente, de la limpieza del espíritu, tenemos que mantener esa conexión constante para que no se vaya acumulando ese pecado en nosotros, ¿cierto? Bueno, si tú me dejas que yo termine la introducción, yo voy a llegar para allá. No, tú sabes que yo se desespera. No, pero de chiquito. Mira lo que Jesús dice en tema de lo que es el pecado. Dice, en verdad os digo, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. O sea, Sí. realmente nadie puede escapar de un pecado que usted le ha dado el derecho. Porque todo esto es por derecho y legalidad. En Isaías me gusta mucho cuando dice Isaías 59, del 1 al 2. La mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Wow. La iniquidad que tenemos nos aparta de Dios. Dios nunca se ha apartado de nosotros. Somos nosotros que nos apartamos de Dios. Y Dios cayendo de atrás. Ok, pero vamos a entrar en materia. ¿Te gustó la introducción? Oh, fenomenal. Vamos a entrar en materia. En el punto 1 de este monólogo nos enseña, somos alejados voluntariamente del propósito eterno por omitir los derechos que el maligno tiene sobre nosotros, aprovechándose de nuestra ignorancia para destrozar nuestra propia existencia. Creyendo que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Pero cuando confesamos, Él es fiel para perdonarnos y liberarnos del enemigo. Mira esa dinámica, cómo se entrelaza en por qué nosotros estamos esclavos del pecado. Porque nosotros voluntariamente somos los que nos hemos alejado de Dios y nos hemos sometido a esa esclavitud. Algo que no ha hecho, que nos han quitado el propósito eterno. Porque nosotros no estamos interesados en eso. ¿Y cómo tú sabes que no estamos interesados? Porque estamos omitiendo esos derechos legales
donde nosotros creemos que nosotros como que damos la vida y nosotros hacemos lo que queremos, amigo, o a ti te domina el espíritu o a usted lo domina el maligno. Alguien te tiene que estar dominando. No hay punto medio. Sí. Así que de nosotros están aprovechando porque somos ignorantes. Y eso es lo que está destruyendo hasta tu existencia como vida. ¿Por qué te está destruyendo? Porque te están robando, te están desviando el propósito de Dios. El pecado nos tiene en un engaño y nosotros creemos que nos la estamos comiendo porque andamos entretenidos con los disparates que el enemigo nos oferta. Está fuerte eso. Pero me gusta ese punto donde dice que cuando confesemos, Él es fiel para perdonarnos y librarnos del enemigo. Mira qué interesante. Dios siempre está. Por eso que mejor dice que mejor perro vivo que los muertos. Sí. Yo por eso respeto. Yo todo el que está vivo, óyeme, yo siempre tengo fe en la persona. Digo, están vivos. Ahora, tú te vas a dar cuenta, hay algo aquí que es interesante, porque aquí tú te vas a dar cuenta, una de las cosas como se influye el pecado en nosotros, y nosotros mismos dejamos que se vaya acomodando. Y hay 4 pecados de donde parte toda iniquidad que nosotros tenemos que conocer hoy, porque de ahí es como se deriva todo. Y uno de ellos es la soberbia. El otro es la avaricia, la lujuria y la ira. Wow. Esos 4 pecados en la que están muy arraigados en el alma del hombre y en la psique del hombre. Y lo vamos a desglosar para que tú veas cómo es que el enemigo nos desvía. Porque, recuérdate, cada vez que tú activas pecado, es la zona de derecho legal del enemigo para desviarte lo que Dios te ha desatado. O sea, todo el mundo tenía que ser rico. Sí. Todo el mundo tenía que ser sabio. Sí. Todo el mundo tenía que tener dones, talento y saber manejar el mundo espiritual. Sí. Pero cuando tú entregas todo eso simplemente por vivir en el placer de darle el deleite a los ojos, a la vanagloria de la vida, entonces entran y eso tú entras mayormente cuando tú ves estas manifestaciones en tu vida cada día. El primero es la soberbia. En la soberbia nosotros vemos que son sentimientos de superioridad frente a los demás y que provoca un trato distante o depreciativo hacia ellos. La soberbia es un veneno y hay que procurar combatirlo, y solo humillando nuestro corazón se logrará. De lo contrario, siempre nos dominará hasta la destrucción. Eso es lo que es soberbia. Cuando tú ves esas manifestaciones, y eso se puede en cualquiera, eso no visita. Sí. Por eso es que las conexiones nos ayudan a desmontar ese tipo de visitaciones, porque son ofertas de tentaciones que vienen así para que tú la consumas, pero ese consumo, eso como dice el dicho, ¿Cómo? un gustazo, un trancazo. Y a veces tú... Ese trancazo sale caro. Bueno. Porque inclusive que no nos afecta solamente a nosotros. Y es como dice la palabra, afecta a varias generaciones ya después de nosotros. Ya condenamos a todo el mundo. Y el entorno. Claro que sí, eso es así. Eso es así. Por eso es que, por ejemplo, el sinónimo de soberbia es la altanería. ¿Entiendes? La altivez de espíritu. Sí. El altivo. ¿Entiendes? Así que la soberbia es como esa obstinación que muestra una persona de manera exagerada ante una contrariedad. Eso es soberbia. Wow. ¿Entiendes? Sí, sí. Entonces, la soberbia se considera lo más fuerte de los pecados. Y de hecho, es la principal fuente de la que derivan los otros. Es la misma manifestación luciferina personificada. O sea, la soberbia. La rebelión. Óyeme, la soberbia me levanto contra la autoridad. Es una de las características de Lucero, de Lucifer. Wow. La soberbia. Proverbio 16, 18 dice: antes del quebrantamiento, y aquí se da porque te roban, es la soberbia. Tú el que tuviste que explotaron, antes de ese explotaje, antes de esa caída, hubo una soberbia. ¿Viste? Wow. Sí, sí. Y antes de la caída, la altivez de espíritu, que es sinónimo de soberbia. ¿Viste qué fuerte? Que nada vino, ay, yo pensé que a mí me pasó ese fracaso para algo. No, consumiste una soberbia y te cobraron. Uf. Proverbios 13:10 dice: ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Wow. ¿Ves qué lindo? Sí, sí. El soberbio siempre va a acarrear contienda. Donde tú ves contienda hay un soberbio por el medio. Sí.
Eso es fácil de identificar, pero los avisados, esa es la sabiduría, los que son precavidos, los que se manejan con dirección, no andan a lo loco. ¿Ya está bien con la soberbia? Bastante Vamos bien. con la avaricia. A ver. La avaricia es el afán de poseer mucha riqueza por el solo placer de atesorarlas sin compartirla con nadie. Wow. Así que la avaricia o codicia es un pecado de exceso por el deseo de poseer bienes, materias y riqueza. Los ávaros quieren tener grandes cantidades de objetos que sobrevaloran e incluso sin importar los medios por los cuales puedan obtenerse. Qué fuerte. Eso es avaricia, que es sinónimo de angurria. Cuando dicen angurrioso, o sea, eso es avaricia. Lucas 12:15 dice, y le dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Es que eso es materia y eso es vanidad. Y la gente se mata por eso. Tú sabes los avariciosos que hay. Sí. Tú sabes la gente que actúan en avaricia, que no se someten al reino ni al espíritu porque son avariciosos, esperando conseguir algo. Hay gente que dice que yo voy a conectar, yo voy ahí, déjame que esperando que Dios me dé esto. O sea, como que deja que mi avaricia se cumpla y después yo bajo. Por la conexión condicionada. Yo eso pensé yo de ti, eso es lo que tú estás haciendo. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, esa avaricia, siempre esperando que, hermano, deje la avaricia y venga el dueño de la materia, que es Dios, el dueño de todo, del oro y plata. Ah, no, el avaricioso siempre está. El avaricioso siempre quiere angurriar todo. Espérese. Claro. Porque hay una dirección para cada cosa, espérese. Hebreos 13:5 muy dice que sea vuestra costumbre sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Él nunca te va a dejar solo. No podemos tener miedo. Así que el avaricioso es el que cree que Él es que va a poder salvar su vida. Sí. Tu vida la salva a Dios, no tú. Tu materia no te van a salvar. Tú puedes tener todo lo que tú quieras. Y tú lo que tienes, dice Eclesiastés, que en el mucho tener lo que tú traes aflicción, entiendes, de espíritu. Ya, angustia, tormento, carga, donde tú mismo no vas a tener paz por lo que tienes. Sí. El otro punto es lujuria. La lujuria es el deseo y actividad sexual exacerbado, sinónimo de lascivia. Entonces, esa lujuria es ese exceso o esa abundancia de cosas que estimulan, excitan los sentidos. Eso es la parte lujuriosa. La que viene de una forma superflua, que viene a motivarte con cosas lujosas y lujuriosas. Es la que se inclina hacia, de esa forma exacerbada, que se tiene hacia el disfrute de los placeres y de los sentidos. Siempre esa lujuria. Eso donde tú ves que hay esa malicia de desear cosas fuera de lo legal. Porque es fuera de lo legal. Sí. Así que la lujuria es el apetito sexual descomedido. Es como ese vicio opuesto a la castidad. Que la castidad es la reservarte, lo hacer las cosas en orden. No, esto es lo contrario. Wow. Esto es lo querer buscar lo ajeno y no lo tuyo. Y incluso no importa de qué forma. Hay muchas vías que se derivan de la lujuria. Y asimismo, tú te das cuenta que vienen a estimular siempre los sentidos. Siempre. Esa parte. Por eso es que Satanás te busca por los sentidos. Y los sentidos, acuérdate que están muy conectados al alma. Sí. Y el alma se mueve por lo que se ve. Wow. Así que la palabra lujuria significa exuberación. La persona lujuriosa siempre es inducido a personas que procuran ir contrario a la voluntad de Dios Padre. Esos que quieren abarcar cualquier sentimiento o deseo. Y siempre son personas que se centran en posesiones mundanas o en prácticas egoístas. Siempre hay unos traques por hacerlo ilegal. Sí. Siempre con unos intereses de deseo como raro, del mundo, del entretenimiento, pasiones, apetitos personales, siempre en lo ilegal. Sí, claro. ¿Entiendes? En vez de asumir los mandatos y las pautas proféticas, quieren estar viendo otra vaina, se estimulan con otra cosa.
se estimulan con películas, con otras cosas y no se conectan a lo del reino porque el lujurioso no tiene tiempo para ver esto. Wow. Comúnmente se entiende por lujurioso esas personas que son incontrolables con los placeres. O sea, que son personas que andan irrefrenablemente y siempre dándole rienda suelta a sus sentimientos de una forma destructiva. Wow, qué fuerte. Esos son los lujuriosos. Si tú ves que, vamos a 1 Corintios, al 6, del 18 al 20, bien claro dice que huyamos de la fornicación y de cualquier otro pecado que el hombre cometa. Está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y el lujurioso está pecando con su cuerpo. Y muy bien claro ahí mismo dice: o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mira cómo eso viene rompiendo, diciendo: oye, sal de la lujuria, porque la lujuria viene a destruir tu cuerpo, que es templo del Espíritu. Lo fuerte es que cuando ya tú estás tan inmerso en la lujuria y cuando viene aquí a lo legal, ya está destruido y básicamente no valora o no aprovecha el momento que tiene que ejecutar en esa parte. El tema del esclavo en pecado es que está viviendo esclavo sin disfrutar los beneficios de Dios. Uh-huh. Sí. En vez de yo acusar al que está en pecado, esclavo del pecado, a mí lo que me da lástima, lo que da pena, sí, porque no está, se está desparramando la riqueza de Dios en su vida y ella es esclava así comiendo nada. Es como comer migaja y hay un banquete sin tú ponerle la mano. Wow. Entonces tú eres esclavo de esa migaja. Sí. Eso es lo fuerte. Romanos 6 del 12 al 13 muy claro dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestro miembro al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestro miembro a Dios como instrumentos de justicia. Mira qué exigente y cómo se maneja. De donde opera el espíritu no puede haber lujuria. Uh-huh. Y por último, ira. Se refiere a un estado emocional caracterizado por sentimiento de enfado, de intensidad variable, y puede ser causado por su exceso externo o interno. Eso es ira. La ira es como una respuesta primaria del organismo. A veces cuando una gente se ve bloqueada ante cualquier situación o consecuencia de algo que quería o algo que no logró, esa insatisfacción de una necesidad, sí, entonces la gente explota en ira cuando no logra lo que quiere. Y esa reacción emocional suele estar asociada a situaciones en las que la persona percibe una ofensa o una agresión. Son gente que viven buscando el lío, porque el airado, cuando no se le cuadra lo que quiere, va buscando a quien sea para un lío. ¿Entiendes? Y esa gente generalmente opera en ese sentimiento de indignación o rabia. Anda indignado. Sí, sí. ¿Entiendes? Son gente que tiene ese cambio de nivel mental. Son gente que se irrita fácilmente. Andan siempre con ese desprecio, ese resentimiento. Tú ves que opera mucho en ese espíritu de violencia, entre ese tirijá, la disensión, división. Y hay quien le haga un cambio de luz medio raro, porque ahí sí, ¿verdad? Ahí explotan gran. Claro, por eso es que ese tipo de personas, tú lo ves con, mayormente son gente que tienen mucha presión, aumenta siempre esa adrenalina, son gente que se desequilibran y tienen ese sistema inmunológico suelto óyeme, gente que le sube hasta la presión. Wow. Así que la ira surge de esa persona que se ven sometidas a situaciones difíciles y que viven siempre produciendo frustración como resultado a su adversidad. Sí. Ese tipo de personas son los que se airan mucho y siempre se centran en la atención, siempre en esas cosas que quieren. Y esas personas explotan. Como dicen por ahí, son de mecha corta. Y esa ira siempre, ellos se activan siempre a la defensiva. Siempre. ¿Ok? Sí. Proverbios 16:32 dice: mejor es el que es tardo en airarse que el poderoso,
y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Oye, qué poderoso es cuando tú retienes esa ira. Cuando tú retienes esa ira, ¿entiendes? Tú vas a poder liberar otro tipo de riqueza. Pero Claro. si te ira, te No. quitan del medio muchas riquezas. Sí, sí. Efesios 4:31 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo e ira, y gritos, y maledicencia, y toda malicia. Más bien, sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, benevolentes, perdonadores los unos con los otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Todo esto que se activa te desvía del propósito y de la riqueza de Dios. Wow. Y viste que fino, como esos 4 puntos, como que se derivan muchas cosas. Sí, sí, sí. Uno vive todo el tiempo peleando. Por eso es que la conexión cada día con la palabra, la prilla profética, cada conexión desmonta muchas de esas cosas que te van visitando. Porque eso no llega de que ¡pum! No hace que llega. No, al pasito. Es suave, se acomoda. Entonces, si usted ve que la lujuria está visitando, comienza a conectar para que desmonte, porque si lo deja cortarse, estás tú metido viendo el diablo prende en candela. En el segundo punto dice muy claro, practicar la desobediencia en nosotros es causa de todos los males en este mundo, porque nos aleja de Dios Padre, de vuestro prójimo y de nosotros mismos. Hay que dejar de ser autosuficiente, sin egoísmos, dependiendo totalmente del único que lo logró legalmente. Así que ya nadie irá al Padre si no es solo a través de Él. Sí. El que practica el pecado es del diablo, dice 1 Juan 3, 8, 10. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Sí. Quiero decirte algo interesante. ¿Qué? Nosotros pecamos, ¿sí o no? Sí. Sí pecamos, pero tenemos a uno que hace que nosotros seamos limpiados y purificados. Así que mientras tú te mantengas conectado, usted va a mantener, ¿entiendes? Se va a mantener purificado. Usted se desconecta, usted es vulnerable al pecado. Wow. Eso va a quedar claro. Y te voy a dar un dato mejor todavía. A ver. Usted nunca va a poder con el pecado. No. Incluso tú nunca lo vas a lograr. No. Pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque el único que lo logró fue él. Así que nosotros lo que hacemos es que seguimos quien lo logró. Claro, claro. Tiene sentido para mí. Por eso que el que no se alinea hacia quien lo logró anda en pecado. Sí. Porque alinearse a lo profético, la conexión no es más que conectar a quien que lo logró. Si yo no me conecto a quien lo logró, entonces yo ando una vida de pecado. Pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque ¿de qué tú sabes que estás pecando? ¿Cómo tú sabes que estás en lujuria? ¿Cómo tú sabes que tú estás en ira? Si no es la palabra que me lo dice, yo no Si lo sé. no es la palabra que te lo describe. Entonces, sin conexión, usted está metido en lujuria encendido y no lo sabe. O usted está Bueno. encendido en soberbia y no lo sabe. Bueno. En una rebelión contra la autoridad y no lo sabe. Y usted está viendo independiente, haciendo lo que da su gana y no lo sabe. Entonces, ¿cómo usted va a poder ir contra el mal si usted no está conectado de la fuente que le da vida eterna? Eso. Muy claro bien dice, el que no confiesa no se libera. Pero ¿cómo confieso si no tengo de dónde, si no conecto? No hay forma. Proverbio 28, 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Y qué voy a confesar si no conecto? Claro. ¿Por qué tú crees que aquí escribimos todos los comentarios del ministerio? Porque ese es nuestro reconocimiento. Nosotros estamos confesando nuestros pecados. Wow, mira, yo era muy negligente. Porque el simple hecho de usted no asumir lo que le toca pecado. Sí. Wow, mira, aquí estoy yo viendo que yo no sabía que Él me ama como quiera. El simple hecho de tú negarte del amor de Dios es pecado. Porque por falta de tú no asumir lo que eres, tú menosprecias lo que te corresponde hacer. Wow. Señores, al que el Hijo os libertare será verdaderamente libre. Juan 8, 36, 38 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Porque nosotros somos descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, decía Jesús, porque a mi palabra no hallaba cabida en ustedes.
mientras que yo hablo lo que he visto acerca de mi Padre. Eso le decía Cristo a los fariseos. Sí. Y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Así que ustedes están haciendo de lo que su papá, no sé quién carajo es, si el diablo, pero yo estoy haciendo lo que mi papá, que escrito está, lo que él dijo. Sí. El tercer punto dice: restauremos y administremos el mundo espiritual como hijos que tienen que asumir su llamado, dando siempre por gracia para que su nombre sea engrandecido y ya no vivamos para nosotros, sino para que lo profético fluya y vayamos contra las tinieblas de maldad. ¿Para qué? Para cancelar su programa y salvar a los perdidos. Sí. Nosotros tenemos que estar claros, como dice Corintios 4, 1 y 2. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Nosotros estamos para administrar los misterios de Dios. Nosotros no estamos ahora para decir, soy esclavo del pecado. No, los hijos saben que no somos esclavos del pecado. Fuimos llamados a libertad. Sí. Al contrario, tenemos uno que si fallamos, Él nos limpia, Él nos perdona cada día. ¿Tú sabes por qué yo vivo conectado? ¿Por qué? Porque yo no puedo confiar en mí. ¿Tú sabes por qué yo vivo conectado? ¿Por qué? Porque no hay forma de yo mantenerme santo, porque santidad es reconocer, es santidad. Ajá. Y reconocer es confesar. Importante. Y confesar es cuando yo acepto lo que su palabra dice. Porque al final Dios dice, me dice Señor, Señor, pero no hace lo que yo digo. Sí. Y como yo sé lo que Él dice si yo no conecto. Sentido común. Gálatas 2, 19, 20 dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Wow. ¿Cómo tenemos uno que murió? ¿Cómo tenemos uno que pagó? Hermano, nosotros nunca vamos a salir de este lío. La única forma de salir de este lío es dejando que quien lo logró, ¿entiendes?, venga hacia nosotros y nosotros lo asumamos cada día. Sí. Él es la única salida para nosotros escapar de esta esclavitud de pecado que viene a robarnos la riqueza que ya liberó. Wow. Pero hay salida, eso es lo bueno. 1 Juan 3:1 dice, mira qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Amado, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. Wow. Oye, cuánta oportunidad de alternativa, promesa tenemos. No hay que estar esclavos del pecado. Tenemos que dejar de engañarnos con palabras vanas, porque viene juicio sobre los rebeldes. No nos asociemos con los obstinados, aquellos que viven haciendo que da su gana, omitiendo y no quieren someterse a la línea profética de la casa, sino que andemos en el fruto del Espíritu, como todo el cuerpo, en toda bondad, justicia y verdad. No participemos en las obras infructuosas, donde ninguno tiene ningún tipo de meta ni dirección de espíritu, sino que tenemos que apartar toda esa tiniebla de mentira, sino más bien tenemos que reprender todas esas obras que no ayudan ni aportan a que usted viva como un hijo de Dios. ¿Sabe por qué? Para que ya nosotros no seamos esclavos del pecado. Gracias por sintonizar nuestro podcast Misión GJ. Nos vemos en un próximo episodio.